Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 10 de agosto. Y tenemos varias noticias importantes. Habíamos dicho que las cifras económicas iban a ser relevantes para ver el impacto que esto podría tener en la decisión de la Fed de si subir las tasas o no en los próximos meses. Y se confirma esta situación porque el día viernes tuvimos un dato de empleo muy malo en Estados Unidos. Se destruye empleo por primera vez en 5 meses y esto hace que se modere las perspectivas de cara al futuro a que la Fed suba las tasas. Además, Wall Street vuelve a máximos históricos por varias razones. Por un lado, la caída del precio del petróleo, por otro lado, estos datos económicos, pero también muy importante por los resultados corporativos que hemos ido observando. De hecho, han salido extraordinariamente fuertes y ya no solamente las grandes tecnológicas, sino que esto ya trasciende hacia el resto del mercado. Ya hay dos empresas que entregaron sus resultados la semana pasada, una Palantir que mostró un crecimiento enorme, subió muchísimo la acción durante la semana, y también un dato bien interesante como es Caterpillar. Caterpillar generalmente ha estado asociado la venta de maquinarias por el crecimiento económico del mundo y muy ligado también a la necesidad de extraer materias primas de la tierra. Y en este caso en particular también ha sido muy demandado Caterpillar con sus maquinarias para la construcción de data center, que eso tiene directa relación con todo lo que está pasando con el boom tecnológico de la inteligencia artificial. Así que de todo esto estaremos hablando y por supuesto las implicancias para tus inversiones. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción, así que como siempre estamos acá dispuestos y felices para ayudarte con el dinero, con tus finanzas personales y con tus inversiones. ¿Qué pasó en el mundo esta semana que dejamos atrás? Bueno, tuvimos alzas importantes en los principales índices. El S&P 500 subiendo un 3,5%, el Nasdaq un 5% y el IPSA subiendo un 2,2%. Por la misma razón suele ocurrir, cae el índice de volatilidad VIX, el índice del miedo cae un 6,2%, el Bitcoin se recupera un 1,8% y el dólar a nivel global se modera otro poquito, un 0,4% y en Chile cae un 2%. Además, el precio del petróleo WTI cayó durante la semana un 7,7%, ya con 2 semanas consecutivas de grandes caídas por todo este eventual acuerdo que se dará entre Estados Unidos e Irán. No sé cuántos acuerdos ya posibles llevamos en el camino, pero bueno, esto en algún momento irá a terminar y esperamos que eso ya normalice el precio del petróleo. El oro subió con mucha fuerza, rompiendo un techo técnico muy relevante que estaremos comentando, y el cobre volvió a hacer máximos históricos y, raya para la suma, durante la semana subió casi un 2%. El tablero está mayoritariamente en color verde, porque evidentemente cuando el S&P 500 sube tan fuerte y el Nasdaq lo hace de la misma forma, en general todas las acciones suben, con algunas excepciones por algunos resultados corporativos en particular, y también el sector energía, que se modera porque evidentemente cayó el precio del petróleo. Pero acá llama la atención acciones como Nvidia, que sube un 11%, Intel cerca de un 13%, Microsoft cerca de un 8%, y por ahí se observa a Palantir. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí al ladito de Microsoft, subiendo en la última semana un 40%, y eso es atribuible gracias a los resultados de Palantir, y también al medio, a la derecha, sale Caterpillar con una alza más moderada, pero que da cuenta de esto que hablábamos hace un ratito atrás, de que todo lo que está pasando con la inteligencia artificial ya está traspasando los límites de la tecnología y está acercándose a la economía más real. Y precisamente lo que sigue estando en los titulares y seguimos monitoreando de cerca es la situación entre Estados Unidos e Irán. Hay avances y como sabemos, esto un paso adelante o dos pasos adelante, un paso atrás, veremos qué es lo que termina ocurriendo, pero en general hemos visto una moderación en el precio del petróleo. De hecho, de alcanzar estos niveles máximos en el WTI cercano a 87, 88 dólares el barril, ya estamos en 80, estuvo un poquito más bajo, pero evidentemente lo que estamos observando ahora es una moderación y un establecimiento del precio en niveles más bajos. Bajo niveles de 80, entre 70 y 80, yo creo que el mundo puede convivir con ello perfectamente y eso va a moderar las perspectivas inflacionarias
que habían aumentado considerablemente en el último tiempo. En cuanto a cifras, tuvimos los ICM, el de manufacturas un poco mejor de lo esperado, el de servicios un poquito por debajo de lo esperado, pero en ambos casos muy sólidos, muy por sobre los 50 puntos. Así que en ese sentido, la economía norteamericana sigue en buen pie, solo que durante la semana conocimos estos datos de empleo que generan una contracción, o sea, se destruyen empleos en el último mes, pero más importante aún, de los 85.000 que se esperaban, se destruyen 23.000 y además se corrigen a la baja los últimos 2 meses, que ha sido un poco la tónica en el último tiempo de lo que pasa con el empleo en Estados Unidos. Ahora, ¿por qué disminuye de todas formas la tasa de desempleo? Bueno, porque está saliendo gente de la fuerza laboral. Ese es un dato súper importante y eso puede responder al envejecimiento de la población, puede responder también a la inteligencia artificial, quién sabe. Pero son cifras que siempre hay que mirarlas muy de cerca y hacerle un seguimiento en el tiempo, porque evidentemente el empleo es un dato muy importante para Estados Unidos. La economía norteamericana, el 70% es consumo y el consumo proviene de las personas, por lo tanto, por eso es que el empleo en Estados Unidos es tan importante. Y el que haya bajado o que se haya destruido esta creación de empleo o estos empleos creados, eso ha sido bueno para moderar las expectativas de la Reserva Federal. Recordemos que hace una semana atrás la probabilidad de que la reunión del 16 de septiembre aumentaran las tasas era cercana al 70% y eso bajó a una probabilidad del 44%. Así que, de hecho, pasamos a superar el 50% la mantención, lo cual no se veía hace mucho rato. Y también de cara a la siguiente reunión del 28 de octubre, también pasamos de un 80% prácticamente de que habían alza de tasas sí o sí a un 60%. Así que el cambio es enorme y eso responde a que si la economía norteamericana se empieza a desacelerar, eso evidentemente que no dejaría espacio para que la Fed suba las tasas, teniendo en cuenta también que la inflación se ha ido moderando y por eso va a ser importante esta semana también ver los datos de inflación del mes de julio. Y en cuanto a las tasas, no hay muchos cambios. Se mantiene una tasa sobre el 4,6%, la tasa del bono del Tesoro a 10 años. Sigue en una presión alcista, pero de todas formas no ha seguido subiendo, así que se está empezando a estabilizar, lo cual eso por lo menos es algo positivo y veremos cómo evoluciona esta semana después del dato de inflación en Estados Unidos. Pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas y traemos a colación el tablero que todas las semanas actualiza Charlie Vilelo y en este caso los commodities siguen liderando en el año con un 30%, ahora ya no solamente con lo que es el precio de la energía del petróleo, sino que también eso trasciende a otras materias primas como por ejemplo es muy importante también el cobre y esta última semana también se recupera el oro. Las acciones de valor suben, son las que más suben este año, un 23%, el Nasdaq 100 sube un 18% y el Standard Poor's 500 sube un 14%. Así que hasta la fecha, y obviamente después de máximo histórico en el caso del S&P 500, estamos con muy buenos retornos este año en la renta variable de Estados Unidos y también del resto del mundo. En el caso de lo negativo, sigue el Bitcoin abajito, cayendo un 26% y los bonos de larga duración impactados, afectados por el aumento de las tasas de interés, también cayendo en el año, siendo uno de los activos que en los últimos 5 o 6 años ha sido de los que peor lo han pasado. Y tenemos un nuevo máximo histórico esta última semana, ya llevamos 25 máximos históricos en el caso del S&P 500, así que este tablero volvemos a traerlo a colación porque da cuenta de que se siguen rompiendo máximos y sigue en muy buen pie el escenario para la bolsa norteamericana. Y en ese sentido, como hemos monitoreado las últimas semanas, el ETF SOX, que da cuenta del desempeño de las acciones de semiconductores, rompe la tendencia bajista y empieza a recuperarse, lo cual va en línea con esta corrección que tuvo del 50% Fibonacci aproximadamente, que fue precisamente un descanso, una corrección, una toma de utilidades para eventualmente ganar fuerza y volver a recuperarse. Así que esto también es una buena noticia que podría llevarnos en las próximas semanas, próximos meses, a que se recupere aún más este índice SOX. El Nasdaq 100 todavía no alcanza los máximos anteriores, máximos históricos, pero ya está en una situación bastante más estable. Vuelve a esta lateralización del último tiempo y no sería raro que siga una buena trayectoria en los próximos días. Y lo que llama la atención en la última semana sin duda es el S&P 500,
que rompe los máximos anteriores. Habíamos hablado durante muchas semanas si es que nos manteníamos en esta lateralización o se volvía a romper máximos históricos, y finalmente esto ocurre. Se rompe nuevamente máximo histórico y hay espacio para que vaya a buscar sin problemas los 7008, 7900 por una proyección del análisis técnico que podemos hacer acá. Así que bastante favorable hasta ahora el escenario técnico y también por los fundamentos, que los resultados corporativos han sido muy buenos para que la bolsa norteamericana siga subiendo. La bolsa de China también se ha ido recuperando, ya está en 56 puntos y fracción, así que sigue una buena evolución que podría mantenerse en los próximos días. Así que China también se empieza a poner a tono con este buen comportamiento de las bolsas a nivel global. También se recupera el índice de mercados emergentes, el EEM, que se generó una corrección y esa corrección ya está volviendo a retomar niveles superiores y eventualmente debería ir con esta buena evolución de los mercados a buscar máximos anteriores. Y Europa había estado ahí anticipando un poquito un movimiento favorable, también sigue muy de cerca el S&P 500 y también Europa rompe máximos y podría seguir una evolución favorable también en los próximos días. Y todo esto nos lleva a que el índice de acciones global, el All Country World Index, esté registrando nuevos máximos históricos. Así que en una buena semana y un buen desempeño la renta variable a nivel global. Acá está el resumen. Este es el índice que agrupa a todas las bolsas en el mundo. Así que esto sin duda que ha sido favorable y eso da pie a que siga una buena evolución en el corto plazo. Y algo que cambió la semana pasada fue precisamente el oro, que se recupera con bastante fuerza y tiene un potencial alcista relevante en el corto plazo, ya que rompe esta directriz y solamente por Fibonacci no sería raro que vaya a buscar niveles de $5.000 nuevamente. Así que una buena evolución esperable para el oro también. Y si mira uno la tendencia a largo plazo, traigo un gráfico a colación que muestra el desempeño del oro desde el 2023 a la fecha. La tendencia alcista es claramente se mantiene claramente alcista en estos puntos que conectan esta directriz. Así que esto también es algo bastante favorable porque en esta tendencia alcista de largo plazo y con la ruptura de la directriz bajista reciente, se abre espacio para que tengamos un movimiento al alza relevante en las próximas semanas. La plata todavía no lo logra, pero si el oro va en buen pie, si va en esa dirección, es probable que también la plata siga el mismo camino. Así que también acá podríamos ver un repunte importante después de la gran corrección que se dio en la plata. Y por último, el Bitcoin está ahí luchando con la directriz, todavía sin mucha fuerza, así que habría que esperar que esta última lateralización del Bitcoin, que se da entre los 62.000 por abajo, 65.000 por arriba, rompiéndose esa lateralización del último tiempo, deberíamos ver un movimiento importante. En este caso, lo más probable es que sea al alza, pero hay que esperar la confirmación de la ruptura de esa lateralización. Y aterrizamos en Chile, en donde tuvimos la semana pasada el dato de inflación, salió dentro de lo esperado, un alza del 0,1%, y esto modera la inflación de los últimos 12 meses al 3,5%. Tenemos un nivel de inflación bastante en línea con lo que ha sido la proyección del Banco Central y en el último tiempo se ha quedado algo pegadita en la parte superior del rango. Hay que recordar que el Banco Central de Chile busca una inflación del 3% anual con una desviación del 1%, o sea, en un rango entre el 2 y el 4%. Hemos estado constantemente durante mucho tiempo más cercano a la parte superior de este rango. Y eso no es tan terrible, pero evidentemente que las expectativas son a volver a una inflación más cercana al 3%. Eso va a ir ocurriendo con el paso de los meses porque tenemos este año precisamente en marzo y abril que fueron las inflaciones más altas y por lo tanto va a tener que pasar harto tiempo para que la inflación vuelva a niveles del 3% y por eso el Banco Central ha sido no tan optimista respecto a eso y esperando un cierre del año con inflaciones más cercanas al 4%. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de todo esto? Bueno, el Banco Central probablemente en Chile no haga nada, esperando que la inflación realmente se modere y también teniendo en cuenta que el crecimiento económico se debería comenzar a recuperar, debería seguir en pausa el Banco Central de Chile, lo cual va a esperar muy de cerca lo que haga la Reserva Federal y por lo tanto hoy día el dólar está respondiendo principalmente a las expectativas de Estados Unidos más que de Chile. Y en cuanto a logro del gobierno y la encuesta que todas las semanas traemos a colación de Plaza Pública KM, acá se hace una pregunta sobre lo que fue el plan de reconstrucción o la mega reforma que se acaba de aprobar.
¿Usted cree que la aprobación del plan de reconstrucción es un logro importante del gobierno del presidente Kast o no es un logro importante? Un 52% dice que sí, un 41% dice que es un logro poco o nada importante. Y esto yo creo que demuestra que en general la población está bastante dividida respecto a esta mega reforma y siempre es importante entender la opinión del público, la opinión de las personas, la opinión de la población, pero como ha sido insistente mucho gremio, muchos empresarios y en general también muchos economistas, hay bastante buenas perspectivas respecto a lo que pueda lograr en el mediano plazo esta mega reforma. Así que veremos cómo termina esto impactando a las personas y como sabemos, mientras más crecimiento económico exista, eso también se traduce a más trabajo y con más trabajo también implica a nivel agregado mayores sueldos. Entonces, este es un proceso lento, pero que creo va a tener un impacto positivo en la economía, que lo iremos viendo ya bastantes trimestres más adelante, así que no es algo que las personas puedan observar de manera rápida en el bolsillo. Así que esto va a demorar sin duda y probablemente por eso también es que la encuesta y la respuesta asociada a lo mismo están bastante divididas. Ahora, de todas formas, esta mega reforma creo que impacta de manera positiva y también tiene que ver con una cadena nacional que se hizo la semana pasada, que fue una de las más vistas en los últimos años, así que eso ha mejorado la aprobación presidencial de 36% a 40% en la última semana. Así que ahí cambia un poquito también la sensibilidad de la gente respecto a cómo está evolucionando el actual gobierno del presidente Kast. Y pasamos a mirar el comportamiento del dólar, que en el caso del dólar index empieza ya a dar señales de que podría romper esta directriz alcista y por lo tanto meterse nuevamente en este canal lateral de mucho tiempo en niveles más bajos. Así que se debilita el dólar y esto tiene mucho que ver con el cambio de expectativas de lo que pase con las tasas en el futuro por parte de la Fed. Y en Chile tuvimos una caída también relevante en las últimas 2 semanas asociado a este cambio de expectativa en Estados Unidos y también, por supuesto, con las cifras económicas de Chile, principalmente el IMASEC, que empiezan a mostrar este punto de inflexión que debería mejorar el panorama de cara al segundo semestre. Y también hay una destrucción de estos flujos adquiridos por parte de los extranjeros en Chile, de llegar a niveles de 18.000 millones a 16.000. Ahí se nota precisamente esta destrucción de posiciones y eso hace que vaya en línea esta caída también del dólar en la última semana. Así que veremos cómo evoluciona este flujo institucional extranjero que ha tenido bastante impacto en el último tiempo y puede mover la aguja respecto a la evolución de corto plazo en el dólar. Y mirando el comportamiento del cobre, acá podemos ver cómo se alcanzaron niveles de 6,9 dólares la libra, máximo histórico nuevamente, para volver a meterse en este rango. La tendencia es claramente alcista, hay buenas perspectivas para el metal rojo y no sería raro que se sigan rompiendo los máximos anteriores como lo hablábamos la semana pasada. Y esto también tiene mucho que ver en esta relación cobre-oro que hemos estado monitoreando, en que si el oro empieza a recuperarse también, tiene mucho sentido en que el cobre también siga una evolución favorable. Así que las materias primas y el cobre en particular, muy de la mano con lo que ha sido este boom de la inteligencia artificial, la necesidad por infraestructura que soporte todo lo que son estos data centers. Eso requiere evidentemente de mucho cobre para la electrificación que es tan importante en todo este desarrollo. Y mirando el comportamiento de la bolsa chilena, también vemos una ruptura o una eventual ruptura que podría darse en el IPSA. Así que ahí ya rompiendo los 11.200 puntos, consolidándose sobre esos niveles, debería ir a buscar máximos anteriores. Así que, como era esperable, después de esta lateralización de la bolsa chilena, sería muy factible que vaya nuevamente a buscar la bolsa chilena a los máximos anteriores y también de la mano con lo que está haciendo el ETF de Chile, el SH, que como cae la semana pasada el dólar y sube el IPSA, se alinean los planetas, se fortalece el peso chileno, se fortalece la bolsa y por eso sube de manera importante el ETF de Chile que está medido en dólares. Así que también aquí a puertas de romper la parte superior e ir a buscar niveles más altos que fueron alcanzados algún tiempo atrás en los 48 puntos. Y no sería raro que la bolsa chilena medida en dólares vaya en esa dirección a buscar nuevamente los máximos anteriores. Por otro lado, tenemos esta relación de Brasil y Chile, un poquito mejor Chile en la última semana, Brasil quedándose un poquito rezagado, pero también en ambos casos manteniéndose en sus directrices de mediano plazo al alza. Y pasando al comportamiento de los multifondos, tenemos aquí un cambio de
de imagen, apoyados obviamente por la inteligencia artificial, más fácil, más rápido. Así que tenemos un muy buen desempeño en la última semana en el multifondo A, subiendo más de un 2%, multifondo C subiendo en promedio un 1,7% y el multifondo E subiendo un 0,3%. Se mantiene la tónica del año, el multifondo A subiendo casi un 11% en lo que va del año y el multifondo C subiendo cerca un 4% y el multifondo E todavía cayendo en el año. Así que lo que es la renta variable que le ha ido muy bien y la renta fija que no lo ha pasado muy bien precisamente por el aumento en las tasas de interés. Y con todo esto, ¿qué podemos esperar? Bueno, la noticia más importante esta semana, el día miércoles, con la inflación en Estados Unidos a las 8:30 de la mañana de Nueva York, 8:30 de la mañana de Chile. Se espera una inflación de los últimos 12 meses del 3,4%, muy parecido a la inflación que estamos viviendo en Chile. También tendremos el índice de precios al productor, que siempre igual mueve un poquito la aguja, pero la inflación general es lo más importante. Y también tendremos ventas minoristas en Estados Unidos para tomar la temperatura de lo que es el consumo en Estados Unidos, que siempre es muy importante. Resultados corporativos, ya sigue entregándose muchos resultados, ya no empresas tan grandes. De todas formas, Berkshire Hathaway entrega esta semana, Cisco, bueno, un poco de todo. Lo único que falta importante en esta temporada de resultados siempre es Nvidia y Walmart, que eso seguramente va a venir la próxima semana, creería. Y otro dato que hay que tener en cuenta, y quizás de todas las noticias positivas de esta presentación, algo a tener en consideración, el dividend yield cae fuertemente a un 1%. Generalmente el dividend yield de la bolsa norteamericana es cercana al 2%, por lo tanto esto quiere decir que las acciones están más caras y entregan un dividendo más bajo en relación a lo caro que están las acciones. Esta es la demostración de que las valorizaciones son altas y los dividendos se mantienen igual y por lo tanto caen un poquito. Y también en ese sentido hay exceso de optimismo hoy en día en este indicador de Bull and Bear de Bank of America, que está en niveles extremadamente altos, lo cual sugiere que cuando estamos en esta situación podría darse el efecto contrario y ver una moderación precisamente en la euforia que hemos visto en los últimos días en la bolsa norteamericana. Así que esos dos datos solamente para ponerlos en contexto de esta gran semana que tuvimos en los mercados a nivel global y que da cuenta de que, como hemos dicho en otras ocasiones, bad news is good news, vuelve a posicionarse como el factor determinante para el comportamiento de las bolsas. ¿Qué quiere decir esto? Que un escenario de desaceleración económica en Estados Unidos, por el dato de empleo, sería el mejor contexto para mantener el impulso de los mercados. ¿Por qué? Porque con una desaceleración de la economía norteamericana, la Fed no subiría las tasas y eso termina siendo algo favorable para el mercado. Esta semana estaremos muy atentos al dato de inflación en Estados Unidos, que se dará el día miércoles, y es probable que se mantenga la fortaleza de los principales índices bursátiles ahora más allá de Estados Unidos, porque Estados Unidos rompe máximos. Siempre eso es una señal muy positiva para los mercados y deberían ir el resto de mercados en la misma dirección. Por lo tanto, ahí podríamos tener un repunte de Chile, de los mercados emergentes, de China, Europa, etc. Así que en general, una muy buena semana. Y si todo se mantiene relativamente igual, debería seguir la buena evolución para los mercados en el corto plazo. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y felices de acompañarte en tus decisiones financieras. Que estés muy bien, nos vemos en otro video. Chao, chao.